bienvenidos a Vida en Equilibrio. Usted está en Jalisco TV 17.1. Mi nombre es Lorena Saavedra y me siento feliz de que cada día usted elija este programa para comenzar la mañana. Por supuesto, un espacio donde mente, cuerpo, emociones se alinean, porque buscamos precisamente ese equilibrio en nuestra vida. Tenemos una línea de WhatsApp para que entre en contacto con nosotros. Como siempre, la participación de diferentes especialistas que vienen a compartirnos más y más temas de salud que tanto nos interesan. Así es que para entrar de lleno, vamos a hablar de los tumores cerebrales. Mire, y le damos la bienvenida al doctor Víctor García Navarro. Él es neurocirujano. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lorena, y a toda la audiencia? Mucho gusto, muy buenos días. Muchas muy bien gracias y muy contento por tu tiempo y, por supuesto, por todo lo que hay que charlar esta mañana. Tumores cerebrales. De repente escuchamos inmediatamente, caray, ay Dios. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Claro. Mira, qué bueno que comentas esto de pronto sí, brincamos, porque creo que también a veces el miedo y los síntomas no los identificamos y no acudimos. Sí. Y llama mucho la atención que a veces no acudimos ni con el médico de primer contacto cuando son datos que se podrían confundir con otras enfermedades que ameritan atención muy rápida, como podrían ser infartos o hemorragias intracraneales o cerebrales, y que comparten algunos de estos factores que encontramos o de los primeros síntomas en los pacientes. Sí. ¿De qué hablo? A veces dolor de cabeza, ¿no? Que podemos dejar pasar un tipo de dolor de cabeza, lo tenemos muy normalizado. Hay gente que tiene dolores de cabeza cada semana y dice, no, el dolor normal. Claro. Entonces tenemos algunas banderas rojas en los dolores de cabeza, aquellos dolores de cabeza que nunca se habían presentado, que no tienen un diagnóstico previo, por ejemplo, migraña, y la gente a todos los dolores de cabeza les llama migrañas. Un dolor de cabeza que cambió en el tiempo. Algunos otros, como pueden ser datos negativos, datos focales, ¿no? Nosotros que decimos cuando alguien se paraliza, la mitad del cuerpo, la mitad de la cara, parece increíble que hay gente que llega y dice, es que a un amigo se le quitó en 3 días, y 3 días después llegan, después de que tuvieron pérdida de la movilidad en alguna parte de su cuerpo. Que hay una pérdida de la vista o una disminución de la vista constante, déficit en la audición, o sea, datos que involucran actividades del cerebro o crisis convulsivas, ¿no? Que muchas veces también no solamente los pacientes, sino los mismos médicos las dejamos pasar. Sí. Y en ocasiones tenemos una crisis, llegan, no es hipoglucemia, una tomografía, y nunca lo estudiamos. Sí. Entonces creo que esos son parte de los datos más importantes que podemos encontrar, somnolencia, ¿no? También, y depende mucho del grupo de edad. Hay pacientes pediátricos que tienen una crisis convulsiva, son llegados al hospital, no se identifica una causa. Sí. Entonces, datos principales y datos que ameritan que después de esa primera consulta continuemos buscando a qué se debió. Y muchas veces es cuando lo que tú dices, doctor, que sí, se va con el médico, pero ya no entonces se le da seguimiento a esa situación anormal, vamos a decirlo así. Así es. Me llama la atención lo que dices de los dolores de cabeza, porque es importante resaltarlo y no normalizar un dolor de cabeza. ¿En alguna parte en particular de la cabeza son los dolores constantes que podrían hablar de síntomas de un tumor cerebral? Es una muy buena pregunta. Realmente hay toda una clasificación del tipo de dolores de cabeza. Podemos encontrar más de 120 dolores de cabeza diferentes. Entonces yo diría que cualquier tipo de dolor de cabeza se puede confundir con un dolor de cabeza tensional, con un dolor de cabeza por estrés, pero no hay que normalizarlo y dejarlo pasar, sobre todo aquellos dolores de cabeza que se acompañan de cefalea, dolor de cabeza, náusea, vómitos, algún déficit focal, o que es constante y que ya se fue con algún médico de primer contacto y él determinó que no era algo normal y que amerita un estudio al menos de imagen. Así como en otras partes del cuerpo estamos acostumbrados a hacer mamografía, Papa Nicolau, exámenes de próstata, hay países que tienen exámenes también del cerebro, ¿no? Tanto para enfermedades vasculares o cerebrales. No es lo indicado aquí por epidemiología, pero una vez que hay algún dato hay que buscar. Y por ejemplo, si alguien que nos está viendo se identifica y dice, caray, a ver, una vez a la semana un dolor de cabeza, por decirlo así, que sería lo que más hemos normalizado, ¿con quién acudir en primera instancia? Claro. Habría que acudir con un médico general o con un médico familiar, y si esto no es suficiente o él lo determina, con un neurólogo clínico. Creo que el mejor abordaje es primero con un neurólogo clínico y si él lo determina con un neurocirujano. Tenemos un déficit de neurólogos clínicos, si no lo hay, sí pueden ir directamente con el neurocirujano, pero el médico general o el médico familiar tendría que poder tratar
y filtrar el 90% de estos dolores, después ir con el neurólogo clínico y si es necesario, él determinará si es el neurocirujano quien debe abordar. Ajá, a veces ahí es donde también el tiempo es tan importante, ¿verdad? Sí. Llegar con el médico indicado. Factores de riesgo. Ok, los tumores cerebrales, en general los tumores del cráneo, ¿no? No son un factor único. Quizá el principal factor uno podría decir que es la edad, ¿no? Sí. Sabemos que hay algunos factores involucrados como los factores genéticos, los factores alimenticios, las zonas donde viven. Cuando, no sé, si fuera Chernobyl, realmente le daríamos mucho peso a la radiación, pero en términos generales es multifactorial. Hay muy poquitos tipos de tumores que son genéticamente hereditarios. Sí. Entonces, es una enfermedad multifactorial. Entonces, digo, estar alerta. Edades, tú decías también con la edad. Sí, arriba de los 40 años, la sexta causa de tumores oncológicos son los tumores cerebrales. Entonces, esto no descarta que los pediátricos, los jóvenes no puedan tenerlo, pero arriba de los 40 años tenemos que ser mucho más cuidadosos. También si hay otra enfermedad oncológica primaria, ¿no? Sí. Tumores en algún otro lugar, las principales causas, por ejemplo, metástasis, ¿no? Puede haber muchos tumores como cáncer de mama, cáncer de pulmón, que pueden dar metástasis al sistema nervioso central, o tumores primarios. Digo, mi papá solía decir que benigno era sacarse la lotería, ¿no? Entonces no me gustaría decir que los tumores intracraneales son benignos, porque después la gente los deja pasar y tardan años a veces en darle seguimiento. Entonces tenemos tumores que son con un peor pronóstico o más malignos, ¿no? Y tumores que tienen un grado más bajo. Entonces, no todos los tumores en el cráneo son propiamente del cerebro, pueden ser de las cubiertas, de los nervios, de la misma estructura ósea. Sí. Pero sí, creo que el grupo de edad es algo muy importante y determinar qué tipo de tumores son. Entonces, ahí es donde se va o podemos ir anotando cuáles son los factores de riesgo. Pasemos, doctor, porque queremos de verdad que nos alcance el tiempo para poder platicar y crear conciencia, sobre todo de este tema tan importante. Hablábamos entonces del tratamiento, del diagnóstico y tratamiento. Claro. La principal abordaje para el diagnóstico es importante que sea muy metódico y muy organizado, porque pudiéramos diagnosticar lesiones muy pequeñas o lesiones que vienen de otro lugar. Contar el apoyo primero con un médico de primer contacto, con un médico general o con un médico familiar nos ayuda muchísimo. Sí. Brincar con un neurólogo clínico si fuera el caso necesario. Hay muy pocos neurooncólogos, pero si ya se diagnosticó el tumor, entonces hay que ir con un neurooncólogo y si esto se determina, con un neurocirujano, tener un comité para ver qué es lo que se debe de decidir en ese caso. El diagnóstico principal lo tenemos con apoyo de algunos estudios. La mayoría no es que sean estudios caros o poco accesibles. A veces una tomografía contrastada es suficiente para el médico para iniciar un abordaje y descartar causas desde el dolor de cabeza hasta de algunos tumores, ¿no? De la mayoría de ellos. Probablemente después necesitemos resonancia, de ahí podemos brincar a cosas con muchísima tecnología para determinar qué tipo de tratamientos hay. No todos se operan, no todos los tumores del cráneo se operan. Hay algunos que ameritan tratamientos, por ejemplo, los tumores pituitarios o neuroendocrinos pituitarios o adenomas, ¿no? Algunos se pueden tratar con medicamento. Hay algunos tumores que se observan, hay otros que ameritan al menos una biopsia para lograr determinar incluso el tipo de tumor, el tipo de marcadores genéticos y moleculares que tiene. Hay algunos que pueden pasar a radiación o algunos a cirugía, y que depende siempre primero no hacer daño, ¿no? Entonces podríamos tener tumores que la máxima resección posible es lo que se debe de hacer, algunos otros que determinamos dónde está el tumor primario y ese es el que se trata, algunos otros que son con radiaciones y otros con quimioterapia y otros que los observamos nada más. Es el doctor Víctor García Navarro, neurocirujano. Pues ya aprendimos hoy cuáles son las banderas rojas. Ahora que está tan de moda esta palabra, ¿verdad, doctor? Las banderas rojas para todo. Hay que tomar en cuenta que un dolor de cabeza no es normal, no lo normalicemos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Vida en Equilibrio y esperamos verte pronto, doctor. Muchísimas gracias, Lorena, y gracias a toda la audiencia y un gusto estar por aquí. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Vida en Equilibrio. Quédese con nosotros.
continúa con nosotros en Vida en Equilibrio. Recuerda que todos los días tenemos clase de yoga y tenemos 2 oportunidades de practicar. Usted vaya poco a poquito, quizá no al ritmo de Emi Aguayo, pero poco a poco es recordar lo importante que es ponernos en movimiento y respirar. Así es que antes de irnos con esta primer cápsula de Emi Aguayo, déjeme decirle que de regreso estaremos hablando de los patrones familiares. De repente cela demasiado a su pareja, cambia constantemente de trabajo, siente que no es feliz. Quédese con nosotros que tenemos mucho que aprender. Adelante, Emi Aguayo. Hola, bienvenidos a un programa más de Vida en Equilibrio. Ya saben que estamos aquí para trabajar muy bien nuestros músculos, ligamentos y tendones. Este día estamos trabajando un poquito nuestra zona alta con la intención pues de mantenernos fuertes y evitar como estas jorobitas que se hacen en el transcurso del día. Así que bueno, cuando estés listo, por favor, vamos a tomar una buena posición sentados, que estés cómodo, ¿ok? Una vez que estés ahí, por favor, empujamos los hombros hacia atrás, un medio circulito, y una vez que estemos ahí, vamos a dejar manos en rodillas, empujamos el pecho hacia adelante y después vamos a hundir el pecho. Bien, vamos a contar 8 tiempos. Muy bien, vamos 2, perfecto, y 3, hunde lo más que puedas, bien, 4. Vamos a contar 4 más mientras sigues calentando, ¿bien? Vamos por 3 más. Eso es, 2 más. Muy bien, y esta última vez. Perfecto, si has llegado hasta ahí, cuando hayas terminado, vamos a poner mano izquierda sobre el muslo derecho, torcemos. Y vamos a cambiar al otro lado igualito, rítmicamente con la respiración. Ahora vuelve despacio, bien, en una exhalación, tuércete. Vuelve nuevamente y en una exhalación, tuércete. Vamos a ir 2 veces más a cada lado, así que inhala y a la exhalación, tuércete. Inhala y a la exhalación, tuércete. Eso es, última vez, ¿ok? Inhalamos y a la exhalación nos torcemos. Y vamos por esta última, perfecto. Regresa nuevamente al centro. Cuando hayas llegado ahí, vamos a cambiar a 4 puntos. Bien, así que deja tus manitas en línea con los hombros. Vamos a cambiar despacio, deditos de los pies doblados. Si todo marcha bien hasta ahí, hundes el ombligo, mirada arriba. Y luego despacio, barbilla al pecho y metes la pelvis. Vamos a contar 4 más, ¿ok? Inhalamos, abierto. Y exhalamos, barbilla al pecho, pelvis adentro. 3 más. Muy bien. Vamos por 2 más. Eso es. Vuelve despacio y vamos por esta última vez. Muy bien. Entonces, si todo marcha bien hasta ahí, regresa nuevamente al centro, cambia tus empeines y ahora eleva tu pierna derecha. Vamos a sacar el brazo izquierdo en señal como de que está muy fuerte nuestra espalda y asimismo, tratando de evitar esa jorobita, con tu mano izquierda toma tu empeine derecho y trata de abrir un poco más. Contamos 3 segundos. Muy bien, 2. Perfecto, y vamos a volver una línea entre pierna y brazo. Perfecto, si llegaste hasta ahí, baja despacio tu bracito izquierdo y mantén tu pierna derecha 3 segundos más. Muy bien, 2. Perfecto, bajas tu pierna derecha, ahora eleva tu pierna izquierda y saca tu brazo derecho. Vamos a contar 2, eso es, 3. Levanta más la pierna, 4. Y ahora despacio, llevando el talón hacia el glúteo, con tu mano envuelve y trata de abrir un poco más. Eso es, revertimos esa jorobita. Muy bien, 2. Perfecto. Y vuelve nuevamente, bracito y pierna. Sostén tu pierna. Bajamos nuestro brazo derecho. 3 segundos, espalda fuerte. Muy bien, 2. Perfecto. Si todo marcha bien hasta ahí, baja despacio. Y ahora, ¿y en dónde te encuentras? Patea, pie derecho. Muy bien. Vamos a patear, pierna izquierda. Mantente en 4 puntos, ¿ok? Pierna derecha. Y ahora pierna izquierda. Vamos por una más a cada lado, pierna derecha, va para arriba, fuerza en las manos, muy bien. Y vuelve despacio. Ahora, ¿y en dónde estás? Separa un poco las piernas. Vamos a girar las palmas de las manos viendo hacia atrás y doblando los dedos de los pies. Bien, sigue caminando un poquito más, ¿ok? Eso es, las manitas bien dobladas. Perfecto.
Si todo está bien ahí, vamos a subir despacio, palmas de las manos, y llevando tus manitas hacia la cintura, dobla bien los dedos de los pies y cambia despacio, manos hacia talones. Abre tanto como puedas el pecho. Muy bien. Vuelve nuevamente despacio y si todo marcha bien, cambia tus empeines y baja despacito. Vuelve a poner tus manos en el piso y si todo está bien ahí, una vez más, gira tus palmas de las manos viendo hacia atrás. Vuelve a doblar dedos de los pies, vamos una vez más, vaca y gato. 2 veces más. Muy bien, gato. Y esta última vez, moviendo toda la columna. Perfecto. Regresa nuevamente al centro. Bien. Y pues bueno, descansa un poco. Bien, nosotros vamos a un corte y regresamos con más movimientos para ti. Gracias por estar en Vida en Equilibrio. Muchas gracias, Emi Aguayo. Y bueno, entramos de lleno a otro de los temas de esta mañana y le damos la bienvenida a Gabriela Jiménez. Ella es psicoterapeuta sistémica. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Bien, gracias. Equilibrio. Gracias, Lorena. Gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí estoy para platicar. Ajá. A ver, decíamos los patrones, ¿no? De familia, los patrones de... vaya, de repente repetir patrones, quizá lo hemos escuchado porque antes no se oía hablar mucho de esto, pero ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué son? Para que nos quede muy claro esto de los patrones y por qué de repente sentimos que no somos felices en la vida o que nos encontramos con las mismas parejas o quizás se cambia constantemente de trabajo. Platícanos, Gabriela. Mira, existen los patrones problemáticos y saludables. ¿Cómo? Lo ideal es que todos tengamos los dos, pero la realidad es que todos de cajón tenemos un patrón problemático, sí, ya bien terminado de construir. Pero no todos tenemos el patrón saludable terminado de construir. Un patrón está hecho de 3 cosas: lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Entonces, ¿cómo sé cuándo estoy en el problemático y cuándo estoy en un saludable? Lo ideal es que mi actuar o mi decisión refleje lo que yo estoy pensando o sintiendo en ese momento, o que refleje lo que yo pienso y siento no ahorita en lo inmediato, sino el cómo me quiero ver a futuro. Pero es mío, es mi pensar y es mi sentir. A diferencia de un patrón problemático, es cuando mi actuar o mi decisión está conectado con el pensar y el sentir de alguien más. El típico, ay, para que no se enoje, mejor esto, ¿no? Sí. Ay, se lo va a tomar súper mal, o qué va a pensar de mí si yo... Ahí mi actuar está conectado con alguien más que no soy yo. O es cuando mi decisión o mi actuar refleja algo que ni siquiera quiero que pase. El típico también, ¿no? Ay, para no discutir. Sí, sí, claro. Para no discutir, mejor ya esto. Entonces, pues sí, qué padre que en ese momento te da un poquito de paz el no discutir, pero estás viviendo una vida que no es para ti. A ver, o sea, podríamos decir, ay, alguien que está viviendo o actuando con este patrón que no es el suyo, decir, bueno, para ser la buena de la historia, para evitar conflictos, para tener una vida rosa y demás, pero no es así, o sea, eso no habla de un patrón sano. Exactamente, eso es un patrón problemático. Ahorita que decías esto, creo que todos podemos conocer a alguien cerca de nosotros que dice, ay, es que yo siempre he sido la que acompaña a mi mamá o a todos mis hermanos, ¿no? Claro, o la que se encarga y la que está para todos, la que siempre dice que sí, ¿no? Sí, claro. O la que se ha sacrificado para que mis hermanos, mis hermanas, mi pareja, mis hijos sean felices. Entonces yo, consciente o inconscientemente, Lore, vivo esa vida para que los demás estén bien o mejor, yo no. O sea, ¿sacrificarse? Sí, claro, al final de cuentas sí, porque no estoy viviendo la vida que yo quiero. Sí, sí. O sea, ¿en dónde queda mi pensar y mi sentir cuando yo decido así? Pero a ver, para poderlo comprender y darnos cuenta cómo andamos, porque patrones saludables o poco nutritivos o no, está muy interesante. Y el decir que casi todos tenemos uno negativo y pocos tenemos, así lo vamos a decir, positivos, bueno, es la idea.
de repente es jugar el papel de víctima. O sea, no es tanto, porque lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero es eso, al no vivir la vida que yo quiero, lo que pienso, lo que siento, lo que digo, por complacer, es finalmente ser víctima. Gabriela, ¿cómo es? Sí, mira, esto que dices es súper interesante y lo veo muchísimo, principalmente en relaciones de pareja. Porque entonces es a ver, yo vengo de una historia así, ¿no? Que si sufrí abuso, abandono, no sé, situaciones súper complicadas. Sí. Y entonces cuando estoy en pareja es oye, pero tú sabes lo que yo viví, entonces entiéndeme, tenme paciencia, ya sabes que esto yo no por lo que yo viví. Pero eso es un patrón problemático, porque eso ni siquiera refleja lo que yo quiero y deseo. Refleja un dolor y un pasado. Refleja algo que no quiero volver a sentir o a vivir. Eso es problemático, porque no me lleva a vivir mi vida soñada. ¿Cómo vamos por la vida? ¿Cómo vamos por la vida? Hoy estamos aprendiendo porque finalmente, Gabriela, si nosotros trabajamos el autoconocimiento, podemos realmente entonces decir... Sí, claro, soy feliz, me siento feliz y vamos por más. Pero de esto vamos a seguir hablando en unos minutos porque vamos a hacer una pausa. Hoy hablamos de los patrones en nuestra vida. ¿Realmente vivo la vida que quiero? Quédese con nosotros. Regresamos. Sí. Ya estamos de regreso en Vida en Equilibrio, estamos hablando de los patrones, pero también de autoconocernos para darnos cuenta si somos felices o no, o por qué de repente se repiten historias en nuestra vida, o por qué vamos siendo la víctima. Gabriela con nosotros, Gabriela Jiménez, psicoterapeuta sistémica. Gabriela, a ver, ¿es importante acudir a una terapia para darnos cuenta cómo vamos por la vida? Sí. Mira, a veces con 1 o 2 sesiones, cuando nos damos cuenta a ver, este es un problemático, este es un saludable, ahora sí, ve a vivir, ¿no? Ve a vivir, toma tus decisiones ya con esta conciencia. Sí. Pero a veces que estamos tan acostumbrados a vivir así desde años que no lo vemos, o es como ya súper normalizado, estamos acostumbrados, y entonces es difícil que uno solo se dé cuenta en dónde estoy parado y desde dónde estoy decidiendo. ¿Cómo podríamos, porque hoy la vamos a aprovechar, ¿verdad? Y eso nos encanta que esté aquí con nosotros, darnos cuenta, es que está tan de moda las banderas rojas, ¿no? Pero sí, ¿cómo podríamos darnos cuenta si tenemos un patrón, o sea, qué domina, el patrón saludable o el negativo? ¿Cómo? Pregúntate, ¿esto que yo estoy haciendo realmente refleja lo que yo deseo? Es para mí, para yo sentirme bien, para mi vida soñada, el cómo me visualizo a futuro en mi rol de pareja, profesional, de papá, de mamá. ¿Sí me explico? O sea, pregúntate tú, ¿esto me está reflejando? ¿Esto sí es para que yo esté bien o es para que los demás nada más estén bien? Híjole, porque de repente si hablamos de padres, la línea es delgada, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Porque como padres, por supuesto que se busca el bienestar de los hijos, pero ¿cómo saber entonces si está siendo un patrón saludable o no? Ay, qué buena pregunta haces. Fíjate que aquí es estoy formando de la manera en la que yo dije que quería formar, estoy viendo a mi hijo o a mi hija crecer como a mí me hubiera gustado cuando supe que iba a ser mamá o papá, que creciera, o veo a mi hijo o a mi hija atorado, estancado, infeliz. ¿Qué está pasando? O sea, ¿lo estoy llenando de herramientas o no? Estamos aprendiendo y también Gabriela nos está dando herramientas para nuestra mochila de la vida para poder avanzar. ¿Cómo podemos identificar? Porque lo decía, quizá pocas personas... hablando de los patrones positivos, se tienen. Así lo voy a decir porque vamos por más, ¿no? ¿Cuáles serían los patrones positivos? Un patrón positivo es cuando, súper sencillo, literal, mi actuar, mis decisiones están reflejando mi pensar y mi sentir. Están los 3 tomados de la mano, por así decir. Qué bonito. O sea, los 3 tienen que estar tomados de la mano. Ahí es cuando estoy en un patrón saludable. A veces es bien difícil, Lore, pasarnos a esto, porque es como cortar tal vez lealtades. Es que mi papá me decía que tengo que dejar brillar a mi hermana. Y entonces yo estoy en este trabajo que ni siquiera me gusta y yo no crezco para que mi hermana brille. ¿No? Y entonces cuando me quiero pasar al saludable tengo que decir, primero tener esta plática conmigo mismo, conmigo misma de, o sea, me libero de esto y creo que hay otras formas de ser leal a mi hermana, a mi papá,
¿Sí me explico? Sí, o sea, el querer, volvemos al punto entonces para poderlo medir. Vaya que nos has dado mucho, porque quizá poco se habla de los patrones positivos. Sí. Y decías, sí existen y sí Claro. podemos aspirar a tenerlos. Y me lleva, ya tú nos dirás, a la famosa congruencia, ¿no? Que haga juego. Tú decías tomarnos de la mano, o sea, tomar de la mano Sí. lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Que haga juego, que combine. ¿Realmente soy congruente? Sí. ¿O voy por la vida tratando de complacer a los demás? Exacto. Ese podría ser el termómetro más importante. Sí, totalmente. Y me gusta mucho que lo que dices, Gabriela, que quizá en una terapia, en 2 terapias, tú nos puedes ayudar a ver como un panorama de cómo vamos por la vida y tomar el rumbo que realmente Sí. queremos. Exactamente. ¿Sí? Sí. Para, por supuesto, ganar, pues ganar en la familia puede ser. Si lo Exacto. llevamos rápidamente a los diferentes ámbitos, ganamos en pareja. En todos los roles, ¿no? En mi rol profesional, familiar, de pareja, o sea, evolucionamos como seres humanos. Sí, Bien. Y sí, evolucionamos como seres humanos junto con pareja, familia, amistades, todo. Ajá. Y bueno, a veces la línea es tan delgada, como ya lo decía Gabriela, el decir no también podría ser un conflicto, pero yendo a terapia, trabajar el autoconocimiento Así es. y ver si somos congruentes, definitivamente llegamos a esa conclusión, nos puede ayudar para poder decir no, sí, amorosamente, Exacto. y entonces estar del lado positivo, patrones positivos. Así es. Un trabajo de todos los días, De ¿verdad? todos los días, sí. Gabriela Jiménez, psicoterapeuta sistémico, muchas gracias por A estar ti. con nosotros esta mañana en Vida en Equilibrio. Quédese porque, mire, le preparamos lo siguiente. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en México, seguida por la demencia vascular y otras formas menos comunes. Pero tener demencia afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Además, no solo afecta a quienes la padecen, sino también a sus familiares y cuidadores. El impacto emocional, financiero y social puede ser muy desgastante en el tema de la demencia. Por eso, para tratar de prevenirla, no es tan tarde para revisar factores de riesgo que provocan su desarrollo. Hay aspectos que se pueden modificar y otros que no. Los que no se pueden modificar son, por ejemplo, la edad. Después de los 65 años hay mayor riesgo de deterioro cognitivo. La genética, que son algunas formas de desarrollo de trastornos cognitivos, como el Alzheimer, que tienen un componente hereditario. El género. Está demostrado que las mujeres tienen una mayor posibilidad de desarrollar demencia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de demencia que sí se pueden modificar? Factores como hipertensión, diabetes, colesterol alto y enfermedades del corazón pueden aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. La falta de actividad física regular está relacionada con un mayor riesgo de demencia. Una dieta poco saludable, alta en grasas saturadas y baja en frutas y verduras puede contribuir al riesgo de un síndrome demencial. El consumo excesivo y prolongado de alcohol también puede aumentar el riesgo de demencia. Fumar es un factor de riesgo conocido para muchas enfermedades crónicas, incluida la alteración mental. Niveles bajos de educación y la falta de estimulación mental a lo largo de la vida pueden aumentar el riesgo. Mantenerse mentalmente activo a través de actividades como la lectura, los juegos de estrategia o mantener algunas habilidades como un idioma o un instrumento musical pueden ser protectoras. La depresión crónica y el estrés elevado pueden aumentar el riesgo de demencia. Las lesiones cerebrales graves o repetidas pueden estar asociadas con un mayor riesgo de demencia y lo vemos en los boxeadores o los jugadores de fútbol americano. Y finalmente, problemas del sueño. Los trastornos del sueño como la apnea del sueño pueden estar relacionados con un mayor riesgo de demencia. Así es que, a controlar los factores que podemos controlar o modificar con cambios, mantener un estilo de vida saludable, manejar condiciones médicas crónicas controladas y mantenerse mentalmente activo son estrategias recomendadas por los especialistas para reducir el riesgo de demencia. Estamos de regreso en Vida en Equilibrio. Muchas gracias por elegir el 17.1 Jalisco TV. Mi nombre es Lorena Saavedra, más especialistas en el estudio, aprendiendo, por supuesto,
y creando conciencia, que es muy importante. Le damos la bienvenida a la doctora Yasmín Alcaraz, médico cirujano. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias otra vez por la invitación. Claro, porque tenemos mucho que aprender. Hoy nos vamos a enfocar en las personas de 50 años y más, porque hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Si buscamos una vida saludable, una vida en equilibrio, doctora Yasmín, sobre todo si nos vamos con esa serie de chequeos que sí o sí tenemos que hacer. Platícanos por dónde vamos a empezar, porque vamos a hacer un viaje saludable hoy. Claro. Pues comúnmente acudimos al médico a todas edades o deberíamos de hacernos un chequeo general. Pero a los 50 años ya es una edad en la que decimos, ya no soy ni chavo ruco, ni tampoco soy un adulto mayor. Ya entonces no, quiero prevenir, quiero saber cómo estoy. Entonces, normalmente los pacientes a esa edad, pues como médico de primer contacto les mandamos a hacer exámenes generales, colesterol, triglicéridos, glucosa, que es algo muy importante, para ver si no tienen diabetes, toma de presión arterial, triglicéridos. Y yo a mis pacientes no solo les hago glucosa, sino también les hago insulina basal, porque algunos pacientes no son diabéticos, pero ya tienen una resistencia a la insulina y no lo saben. Otra de las consultas frecuentes es cómo prevenir enfermedades o qué puedo hacer o qué vacunas son las que ya me tocan ahorita, a esta edad. Ajá, porque poco se habla de eso y por eso es que estamos muy contentos de que estés aquí con este tema, para recordarlo, para crear conciencia y sobre todo para actuar, ¿verdad? Porque lo platicábamos al inicio del programa, de repente el factor miedo, ¿no? Si el decir, si me siento bien, ¿para qué voy? Yo creo que tú seguramente te enfrentas con este tipo de pensamientos o palabras, ¿no? Esperar hasta que el cuerpo avise. Y cuando tiene que ser la prevención, lo que siempre vamos a decir en el programa, no esperarnos y dejar de lado el miedo. Claro, el 90% de las veces el paciente va a consulta porque tiene una patología o le duele algo. El dolor es la causa principal para acudir a consulta. Pero bueno, sí tenemos pacientes que son conscientes y deberíamos de ser conscientes que no tenemos que esperar a que nos duela algo para acudir al médico, y también tenemos que ser conscientes que podemos prevenir enfermedades de alguna manera, como las vacunas. Hay vacunas especiales para pacientes de esta edad que tenemos que aplicarnos. Algunas son anuales, algunas no. Por ejemplo, en las temporadas de invierno, pues neumococo, influenza, ya sabemos que COVID también. Y hay otras, por ejemplo, tenemos aquí en México ahora la vacuna contra herpes virus y está indicada específicamente a partir de los 50 años. Entonces, eso es muy importante para prevenir enfermedades que pueden quedar secuelas. O sea, que van a dejar en ti una patología el resto de tu vida que no vas a querer Por ejemplo, tener. el herpes, ¿no? Que de repente ya no lo escuchábamos y otra vez. Imagínate una neuralgia posherpética que te va a dejar un dolor crónico el resto de tu vida, y eso va a generar que estés tomando medicamentos analgésicos, y lo puedes prevenir con una simple vacuna. Tenemos que estar en este caso pendientes, Yasmín, de las campañas de vacunación, que las escuchamos por todos lados, acudir realmente en primera instancia con nuestro médico familiar. ¿Cómo es lo que tú sugieres? Claro, las campañas de vacunación son sumamente importantes. Cada vez que escuches que va a haber una campaña de vacunación, no importa si no escuchaste qué vacuna hay, acude y pregunta, ¿qué vacuna tienes para mi edad? Y algunas veces no vas a encontrar ahí todas las vacunas de tu edad, pero podemos acudir al médico y preguntar, bueno, ¿qué vacuna tenemos para aplicarme que no está dentro de las campañas de vacunación? Qué buena recomendación, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué vacuna recomiendas? ¿Qué vacuna hay aquí para mi edad? Y algunas que son específicas. Hoy estamos hablando de todos esos tratamientos, de todo lo que podemos prevenir en torno a la salud una vez que se cumplen 50 años y más. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Está con nosotros la doctora Yasmín Alcaraz. Ella es médico cirujano. Ahorita regresamos en Vida en Equilibrio porque hay más todavía que platicar, claro, ¿no? Arreglitos extras. ¿Será también, doctora? También. Regresamos. Ya estamos de regreso y esta mañana la doctora Yasmín Alcaraz, ella es médico cirujano y estamos hablando de toda esa serie de estudios que hay que hacer,
que hay que estar alertas una vez que se cumplen 50 años y más. Doctora Yasmín, vámonos a la vista también. Claro, todos debemos hacernos un examen de la vista anual. Todos, a todas las edades. Todos con cara de... Todos. Pero es muy común que a partir de los 40 o 50 años la agudeza visual va disminuyendo. Claro. Entonces, sí, es una necesidad realizar un examen de la vista una vez al año, o si ya tenemos un diagnóstico, a veces 2 veces al año. Y también tenemos que revisar nuestra agudeza auditiva. Entonces, es muy importante hacer un examen de la audición para ver si no hay una pérdida de la audición. A veces llegan a la consulta diciendo, no oigo bien, doctora, me hace un lavadito de oídos, y ellos piensan que tal vez traen un taponcito, pero en realidad la causa no es esa. O sea, realmente hay una pérdida de la audición. Por supuesto, qué bueno que van por eso, y a la hora de revisar ya vemos que todo está bien, el conducto auditivo está bien, y es entonces cuando vemos que la necesidad es realizar una prueba de audición para ver si hay una pérdida ahí de la audición o es solamente una inflamación. O sea, porque también se habla con la edad, ¿verdad? Claro. Algunas cosas que el oído empieza a disminuir, de repente notar que hay que subirle al volumen, por ejemplo, en la televisión, sí. o escuchar música, eso podría ser una señal, pero entonces pocas veces también, ¿no? Se busca el tema del oído y que es tan importante. Vamos entonces, otro de los estudios que hay que tomar en cuenta y que estamos tomando nota. Por ejemplo, un electrocardiograma es algo que no nos debería fallar una vez al año. Y por lo regular no es, ¿verdad? Sí, si nos vamos a regularmente estadísticas, no. doctora Sí. Yasmín, no. No, generalmente no lo hacemos, pero sí es algo que deberíamos de hacer. Y es cuando menos una vez al año, eso nos va a registrar cómo está funcionando nuestro corazón y si todo está adecuado. Entonces, toma de presión arterial, cuando menos 1 o 2 veces al año si no tenemos problemas de presión, pero si tenemos la oportunidad, si hay una campaña o algo, me siento, ¿me puede tomar la presión, por favor? Porque hay veces que la presión arterial tenía el nombre de el asesino silencioso. Ese es el nombre que le damos los médicos. ¿Por qué? Porque realmente es silencioso. O sea, no te va a dar un problema o no te va a dar un síntoma hasta que ya está muy alto o ya tienes un daño en un órgano. Entonces, puedes traer la presión muy alta y realmente no lo vas a sentir hasta que ya está dañando un órgano. Entonces, se hablaba de algunos síntomas, pero poco perceptibles y que se pueden confundir cuando hablamos de presión alta. Claro, podemos sentir un poquito de mareo, podemos sentir un zumbido en el oído, a veces lo confundimos con el ruido que existe aquí en la ciudad, de la contaminación auditiva, pero en realidad, como dices, pasa desapercibido. Entonces, lo importante es, cuando tengas la oportunidad, cuando veas una campaña o pases por algún lugar donde tomas la presión, pues ya tengo 3, 6 meses que no me la he checado, bueno, llego, me siento y por favor, ¿me puede checar la presión? Es importante que tengas un tiempo porque tienes que tomarte la presión, pero tienes que durar sentado 5 minutitos antes de que te la chequen. Porque pues no puedes andar corriendo y vengo, checa y me voy, no. para evitar confundirnos. Y si hablamos de una presión más o menos, porque entonces es diferente, ¿verdad? Más o menos normal para estar tranquilos, ¿cuál sería? Bueno, la presión normal en un adulto es 120/80. Eso entonces, no es discutible. O sea, sigue siendo 120/80. Entonces, estar alertas. Otro más, doctora, otros estudios que hay que tomar en cuenta e importantes. Bueno, en el caso de las mujeres, aunque pensamos que ya por la edad ya no tenemos que hacernos papanicolaos porque ya no menstruamos ni nada de eso, no, o sea, tenemos que seguir haciéndolos, tenemos que seguir haciéndonos mastografías, a pesar de que, por ejemplo, me ha llegado el caso de, doctora, yo ya no me realizo papanicolao porque me retiraron la matriz. No, o sea, existe el cáncer también del canal, entonces vaginal. Entonces tenemos que volver a hacernos el papanicolao. O sea, eso no te quita de que no te lo vas a hacer. La colposcopía. En el caso de los hombres, una revisión de próstata anual. Eso no exime, el examen de sangre no exime la revisión de próstata. Porque un examen de sangre con una alteración, aunque sea ligera, no nos indica que realmente hay un problema, pero para llegar a una alteración sanguínea, este proceso ya debe estar un poco más avanzado. Entonces, para prevenir, hablando en el caso de prevenir, no hay nada más que como acudir a una revisión. Podría ser un fabuloso regalo
cada año, así como cumplimos años, ese regalo Exacto. de hacer un chequeo general, ¿verdad? Finalmente, y siempre lo vamos a decir en Vida en Equilibrio, la mejor medicina, estarás de acuerdo con nosotros, doctora Yasmín, es la prevención. Así es. ¿Algo que nos haya quedado importante, pendiente? Bueno, también como maestra de nutrición que soy, Sí. porque soy una maestra de nutrición clínica, es importante pesarnos, medirnos y medir nuestra cantidad de músculo y de grasa, si se puede con un especialista en nutrición, para saber cómo está nuestra masa muscular. Decimos que la masa muscular que el adulto mayor tiene es la garantía o el seguro de vida que va a tener, porque tener una buena masa muscular nos va a indicar que vamos a estar saludables. Entonces tenemos que conservar una buena masa muscular. Bien, pues entonces, ¿tomamos nota? Por supuesto que sí, ¿verdad? La doctora Yasmín Alcaraz, médico cirujano, esta mañana con nosotros en Vida en Equilibrio. Muchas gracias, doctora, y nos vemos pronto. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, vámonos a hacer ejercicio hablando de con Emi Aguayo. Adelante. Y bueno, ya una vez que estás aquí, bien, vamos a volver nuevamente 4 puntos. Vamos a girar las palmas de las manos esta vez hacia los costados. La idea es que hundas lo más que puedas como tu espalda entre tus omóplatos y luego sácalos. Bien, vamos a contar 4 más. Hundo omóplatos y saco omóplatos. Vamos por 2 más. Hundes. Muy bien, y vamos por esta vez. Perfecto. Y vamos por una vez más, ¿ok? Súper bien. Entonces, de ahí de donde estás, despacio, vamos a hacer pequeños círculos con los hombros. 3 más. 2 más. Círculos súper bien hechos. Perfecto. Y si llegaste hasta ahí, bien, vamos a levantar pie derecho despacio. Ahora toca despacito tu dedito gordito al piso y vuélvelo a subir. Vamos a ir por 2 veces más. Tocas dedito y vuelves a subir. Y vamos por una más, dedito, y mantenemos. 3, muy bien, 2, y vamos a cambiar. Bien, así que baja despacio, pierna derecha. Mismo principio, pierna izquierda sube. Perfecto, y tocamos 1 y vamos arriba. Muy bien, 2 más. Perfecto, y vamos por esta última vez, así que sostén un poquito tu pierna. Perfecto, y regresa. Extendemos pierna derecha y llevamos un poco la rodilla al pecho. Si tú puedes tocar tu nariz o darle como una especie de besito a tu rodilla, adelante. Contamos 3 veces más. Muy bien, 2 más. Y vamos por esta última vez. Perfecto, cambiamos. Baja tu pie derecho y ahora eleva tu pierna izquierda. Estira y toca tu nariz. Bien, 2 veces más. Estira y toca tu nariz. Muy bien, y vamos por esta última vez. Perfecto. Ahora patea y si todo marcha bien ahí, despacito, separa las piernas. Vamos a meter las costillas en medio de los muslos. Camina tus manos al frente y baja tu frente 3 segundos. Bien. Muy bien. Si estás bien hasta ahí, vuelve despacio y empuja la pelvis. Bien, contamos 2 más. Baja la frente, eso es. Y despacio, pelvis. Última vez, bien. Vamos hacia atrás. Muy bien. Y despacio, 3 segundos, nos quedamos. Muy bien, 1. Eso es, 2. Trata de llevar la mirada hacia arriba. Deditos gorditos de los pies se tocan. Muy bien. Y despacio, regresa. Si todo marcha bien hasta ahí, baja llevando tus manitas hacia atrás y baja tu frente por completo. Bien, vamos a contar 3 respiraciones ahí, así que vamos 1. Muy bien, 2. Eso es. Y vamos a cerrar juntando plantas de los pies, así que si puedes, siéntate. Con tus manitas, une tus pies y vamos a ir lado derecho despacio, lado izquierdo. Vamos un par más. 1 y 1. Perfecto. Y pues nada, vamos a volver al centro despacito. Encuentra una buena posición cómoda sentado. Vamos a extender la columna vertebral. Llevamos las manitas al centro del pecho. Inhalamos, levantando brazos. Muy bien. Y vuelve despacio, manitas juntitas al centro de tu pecho.
Y bueno, pues muchísimas gracias por seguir este programa. Ya sabes que nos vemos mañana, te esperamos y pues recuerda, yo soy Emi Aguayo. Puedes escribirme cuando gustes, ¿sí? Si quieres alguna clase en especial. Y pues nada, nos vemos mañana. Gracias, Emi Aguayo, por la práctica del día de hoy. Y a nombre de este gran equipo de trabajo, tenemos staff de lujo. Le damos las gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Lorena Saavedra. Quédese en compañía de la programación de Jalisco TV, más cerca de ti. Que tenga un fabuloso día.